Saludos estimados hermanos y amigos. Para los que no me conocen, soy Esther Moreira, hija del pastor Dr. Vicente Moreira. Es un gusto poderme dirigir a ustedes y compartir el tema cuando a los hijos les da amnesia. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des like a todos nuestros videos, recordándote que en la suscripción debes de realizarla una sola vez. Recuerda que no debes de hacerlo en cada video porque si no estarías eliminando la suscripción. ¿Cómo verificas que lo has hecho de manera correcta? Pues cuando la palabra suscribirse, que normalmente está en rojo, cambie a color gris. Así sabrás que lo has hecho de manera correcta y también te invito a que actives la campanita, no te olvides de hacerlo, así serás el primero en enterarte cuando subamos nuevos videos. Como había dicho al principio, el tema es cuando los hijos les da amnesia. Para ello quiero partir del texto bíblico en Jonás 2:7 que dice así: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Notemos aquí que dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. El libro de Jonás en la Biblia no nos dice exactamente quién era o de dónde salió Jonás, de qué linaje provenía o a qué se dedicaba. Solo comienza diciendo que Dios le habló, y que Dios le dijo, ve a Nínive, y háblale a ellos, háblale a esa ciudad y diles que se arrepientan de sus malos caminos, porque si no vendrá juicio sobre ellos. Nosotros podemos llegar a pensar, bueno, qué tremendo que Dios se le revele a un ser humano. Pero conocemos a aquellas personas que tienen esa revelación de Dios, los llamamos profetas. Quizás Jonás era un profeta. Quizás ya había tenido otras revelaciones de parte de Dios. Porque al final de la historia más o menos nos dice así, que Jonás termina enojado con Dios, diciéndole, ya ves, por eso yo no quería venir, porque ya sabía que tú eras un Dios de misericordia. Y al final los ibas a terminar perdonando. Jonás, si nosotros recordamos la historia, Jonás recibe esta revelación de parte de Dios diciéndole que vaya a Nínive a predicar. Pero la historia nos narra de que él no hizo caso inmediato a lo que Dios le había dicho, sino que él más bien huyó. Cuando él huyó, dice que él estando ya en el barco con todos los otros tripulantes, sucede que la tormenta comienza a arreciar. De tal manera que parecía ya que la nave se hundía. Todos estaban temiendo y hasta que Jonás no descubrió quién era él y que él venía huyendo de la presencia de Dios y luego dice, tírenme al mar y las aguas se aquietarán. Entonces dice que todos tomaron a Jonás y lo tiraron al mar y vino un gran pez y se tragó a Jonás. La historia nos narra que Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez durante 3 días. Y luego nos dice esta porción bíblica que acabábamos de leer, que en mi angustia clamé, me acordé de Jehová. Me acordé. Podemos ver nosotros a un Jonás al cual Dios le hablaba y Dios le revelaba. ¿Cómo es que luego dice, me acordé de Jehová? ¿Cómo es que alguien a quien Dios le habla puede a la vez no acordarse de ese Dios? Quizás suene un poco extraño al leerlo o al escucharlo de esta manera, pero esta situación, mi amado oyente, es más común de lo que pensamos. Quizás Dios a ti te habla, te revela, quizás seas un pastor, un líder o un profeta. O quizás dirás, yo no soy nada de eso, yo tan solo soy un miembro más que me congrego. Pero en Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted, mi amado amigo, le ha confesado, entonces usted es salvo. Muchos de nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios, podemos quizás estar viviendo vidas en donde en medio de la tormenta no nos estamos acordando de aquel que nos ha salvado.
si tú te esfuerzas cada día por agradar a Dios, si tú te santificas mudando a la vieja naturaleza corrompida, si le buscas, si te humillas a su voluntad, si has aprendido a escucharle, si haces caso a su reprensión, si te estás desesperando por buscar su rostro, su presencia, si estás doblando rodillas, si estás atento como atalaya, percibido de los tiempos, esperando como novia ataviada su venida, entonces déjame decirte que tú eres su hijo. Eres hijo de Dios. Pero a veces a unos hijos les da amnesia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos tensos en nuestra vida, cuando vivimos situaciones en las que todo se nos sale de las manos, cuando estamos experimentando cambios abruptos en nuestro sistema de vida, en nuestra programación cotidiana, solemos turbarnos, solemos estancarnos o desesperarnos. Incluso comenzamos a descargar nuestra ira, nuestra frustración de las maneras más erróneas posibles. La pregunta es, ¿a dónde estamos corriendo? ¿A quién corremos primero? ¿Buscamos a papá? ¿A mamá? ¿Algún hermano o algún familiar, algún amigo, algún conocido de confianza para contarle lo que nos pasa? Algunos simplemente publican sus frustraciones en las redes sociales a vista y oído de todo el mundo. Corremos hacia la gente en busca de ayuda y consejo. Pero ¿en cuántas ocasiones nos olvidamos, mi amado amigo, de que a quien debemos acudir primero es a Dios? No hay palabra humana que pueda reconfortar nuestra vida. No hay esfuerzo humano que pueda cambiar las fortalezas internas que se desarrollan dentro de otro ser humano. Yo no puedo cambiar la manera de pensar suya. Ningún otro ser humano puede cambiar o quitar lo que hay dentro de su corazón, dentro del corazón de otro ser humano, como por ejemplo las traiciones, las aflicciones, los dolores, la incertidumbre, la angustia o la depresión. Ningún otro ser humano puede. ¿Sabe por qué? La palabra, la Biblia, nos habla de que todos y cada uno de los seres humanos estamos llenos de imperfección. La Biblia nos dice que todo ser humano es pecador. Y un pecador es difícil que ayude a liberar a otro pecador. Un imperfecto no puede corregir las imperfecciones de otro imperfecto. La gente te puede hablar, claro que sí. Te puede dar consejos, claro que sí. Te puede enseñar, pero si esa palabra no tiene la presencia de Dios, tan solo serán conversaciones llenas de palabras vacías. Pero hay uno que sí puede, que puede llenarnos, que puede reconfortarnos y transformarnos, y ese uno se llama Dios. La Biblia nos menciona las palabras de Cristo Jesús en Lucas 4:18, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cual sea nuestra situación, cual sea el momento de opresión que estemos nosotros pasando, Dios es el único que tiene el poder de libertar, como leíamos y como escuchábamos. Él es el único que tiene el poder de dar la libertad a todo, a toda opresión, a toda situación difícil. Solo Él puede hacerlo. Solo Él conoce nuestra situación. Él conoce lo que nos oprime. Él sabe en qué área necesitamos libertad. Él obra en cada uno de nosotros según es nuestra necesidad. Solo Dios puede cambiar. Solo Dios nos puede fortalecer. Solo Dios puede darnos paz. Él nos puede dar confianza. Solo Él nos puede dar esperanza y el remanso en medio de la tormenta. Eso no quiere decir que no van a venir tiempos difíciles. En Lucas 16:33 nos dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo.
Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo. Veamos aquí, en el mundo. Esto quiere decir que mientras estemos en este mundo, mi amado oyente, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por enfermedades, por dolores, por angustias y por muerte. Pero Dios es todopoderoso. Él es sanador. Él es nuestro ayudador, claro que sí. Él es nuestro sustentador. Él es todo lo que la Biblia dice que Él es. Pero no olvidemos que Jesús también dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero la palabra no queda ahí. Él seguidamente dice: pero confiad. Es una bella palabra. Es una hermosa palabra de consuelo y de regocijo para nuestra vida. Pero confiad. Esto quiere decir tener fe. Fe no es pensar de que yo soy como aquellos superhéroes de la televisión que absolutamente nada les pasa. Claro que no. Más bien fe es recordar las palabras que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Muchos piensan que como creyentes estamos exentos de cualquier problema, de las tribulaciones o la enfermedad. Pero según estamos estudiando, mis amados hermanos y amigos, la verdadera fe es aquella que más bien nos ayuda a pasar aquellos momentos difíciles, confiados y agarrados de la mano de Dios. Como por ejemplo Esteban. En Hechos 16 la Biblia nos narra que como por envidia mucha gente se levantó a hacerle daño. Envidiaban cómo él predicaba porque lo hacía muy bien, lo hacía de una manera ungida. La Biblia nos narra que él estaba lleno de sabiduría y que hacía muchos milagros. Se levantaron unos de la sinagoga, dice la Escritura, y al final le apedrearon. Aunque en la narrativa también nos cuenta que aquellos que apedrearon a Esteban veían el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, aún así la envidia y la maldad los consumía y los cegaba. En Hechos 7:55 nos narra esta historia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que esperaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos comenzaron a dar grandes voces. Se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él para no escuchar lo que él estaba diciendo. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y en el versículo 59 nos dicen: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos a un hijo de Dios, a una persona que amaba la presencia de Dios, que estaba haciendo lo bueno, que predicaba la palabra de Dios, que aún así tuvo que pasar por esta situación tan terrible. Pero en su angustia física, él continuaba adorando a Dios dentro de su corazón, orando aún por aquellos que lo estaban atacando en ese momento. Mi amado oyente, la fe que había en Esteban le estaba dando la seguridad espiritual, y él sabía que iba a encontrarse con aquel Padre amado y con Jesucristo, que él declaraba mientras desfallecía: los cielos están abiertos. Eso es fe. Tenemos otro ejemplo en Hechos 16:16, el caso de Pablo y de Silas, quien también fueron ellos encarcelados por predicar y hacer milagros, predicar el mensaje de salvación. La historia, mis amados amigos, nos narra de que los cristianos antiguos, muchos de ellos fueron torturados, esclavizados, encarcelados, aserrados, tirados a los leones, crucificados, asesinados, con muertes violentas. Pero mi estimado oyente, confiar en Dios no significa que nada malo nos va a pasar, o que siempre vamos a vivir una vida dichosa y alegre,
sin conflictos y problemas, sin aflicciones, porque como Dios está conmigo, no es así, mi estimado amigo. Tener fe no significa que nada malo nos va a pasar. La Biblia dice claramente que entre más cerca estemos del final de los tiempos, el mundo va a ser peor. El temor a Dios, dice, el amor, la compasión humana, los unos por los otros, va a desaparecer. La Biblia nos dice que el amor de muchos se enfriará. Y déjeme decirle, estimado amigo, que cuando hay carencia de amor, consecuentemente brota la maldad. Pero no se refiere a un amor torcido, aquel amor que existe en la esencia del ser humano. Se está refiriendo a un amor sincero, a un amor divino. Se refiere a un amor ágape, un amor que es sufrido, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no es envidioso. Se refiere a un amor que procede del corazón de Dios. La Biblia nos narra que van a venir tiempos cada vez más difíciles para la humanidad, que van a venir pestes, que el mundo va a ser lleno de dolores, de guerras, de terremotos, de crisis, que se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo que estamos hoy viviendo, si usted piensa que ya es difícil, déjeme decirle que no es ni sombra de lo que vendrá. La Biblia nos dice que llegará un tiempo en el que ya nadie predicará la sana doctrina, que la gente tendrá deseo de que alguien les predique, pero dice la Biblia que ya no habrá quien les predique la palabra. El mundo se llenará de aflicción, se llenará de muerte, de pestes y tormentos. Tanto que la gente va a desear morir y no va a poder. Apocalipsis 9:6 nos lo dice. En aquellos días, dice la palabra, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es por eso, mi estimado amigo, que tenemos que acercarnos a Dios mientras aún hay tiempo. Muchos creyentes en la fe hemos sido testigos de la obra redentora de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios frente a nuestros propios ojos. Hemos sido testigos vivos de cómo la mano de Dios nos ha librado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha protegido incontables veces. Dios sin duda, mi estimado amigo, es hermoso. Y Él muestra su poder por nosotros cada día. Resumiendo entonces, el tener fe no significa que no vamos a tener aflicciones, que no vamos a pasar por momentos duros, que no vamos a pasar por dolores, por angustias o por muerte. Tener fe, sin embargo, significa que estamos seguros de que Dios es Dios, pese a cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Esto es, que aunque cosas malas pasen y aún quizás estas puedan llegar a nosotros, saber que Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, Él nos sigue amando, Él no nos deja solos, así como lo prometió. Fe es saber que quizás no haya recibido respuesta a mi oración, pero Dios es Dios. Aunque quizás esté sufriendo enfermedad, Dios es Dios. Que si no llega mi sanidad, Él sigue siendo Dios. Y si murió algún ser querido, si tenemos que enfrentar la muerte nosotros mismos, Él no deja de ser Dios. Eso es fe. Saber que Dios es Dios. No creamos que podemos nosotros mover a Dios a nuestro antojo. Job decía, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios solamente y no lo malo? Fe es saber, mi estimado oyente, que así como los cristianos en la antigüedad, que aunque enfrentemos pruebas, angustias, persecuciones, podamos estar firmes en la convicción de que Dios no nos ha abandonado. Fe es tener la seguridad que estamos a cuentas con Dios. Recordemos algo, Él desea hijos santos, una iglesia ataviada, una novia sin mancha ni arrugas. Ninguno de nosotros sabemos hasta cuándo va a durar nuestro transitar en este mundo. Pero es necesario entregar nuestra vida con sinceridad a Dios, para cuando llegue ese momento podamos ser llamados por el Padre, como dice la Biblia,
ven buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Volviendo al texto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi amado oyente, en medio de nuestra tormenta, saber que Dios es quien nos sostiene. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muchos ya no saben qué hacer ante el tiempo de cuarentena. Hay quienes están sufriendo por estar enfermos aún. Otros sufren porque no saben qué voy a comer mañana. Quizás se preguntan. Algunos desesperan y hasta se enferman estando a veces sanos, solo por estar encerrados. Otros muchas veces se sugestionan debido al constante bombardeo de malas noticias. Pero volviendo a Hechos 16:16, el ejemplo de Pablo y Silas, ellos no oraron a Dios para que no los metieran en la cárcel. Ellos no oraron a Dios, Señor, líbranos, para que no nos metan en la cárcel. Ellos no lo hicieron así. Aún una vez estando encarcelados, ellos no oraron ni reclamaron a Dios. Oh Señor, ¿cómo permitiste que esto nos pasara? No resintieron en su corazón diciendo, como muchos lo hacen apenas atraviesan tiempos difíciles. Muchos acostumbramos a resentir las situaciones y decirle al Señor, porque las cosas no salieron de la manera que pensábamos o que queríamos. Es fácil decirle, ya no te vamos a seguir, o ya decidimos volvernos atrás, o voy a dejar de creer en ti, voy a dejar de obedecerte porque no nos libraste. Pablo y Silas no lo hicieron así. No, ellos no reclamaron. ¿Qué dice el texto? Ellos cantaban, ellos adoraban. Esa es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. En medio de la aflicción, debemos orar, cantar y adorar a Dios. Mientras adoraban, dice la Escritura, Dios soltó las cadenas. Abramos nuestro corazón y comprendamos en esta hora que Dios tiene un propósito en nuestra vida, aún en medio de la aflicción. En la cárcel, a través de Pablo y Silas, muchos recibieron la palabra salvadora. Aprendamos a adorar a Dios en todo tiempo, en medio del valle de sombra de muerte, en medio del lodo cenagoso, como dice la Escritura, en medio del pozo de la desesperación. Adoremos a Dios en medio de la tempestad. Comience a adorar hasta que el ruido de la tormenta se vuelva el fondo musical, hasta que se convierta en esa pista de nuestra mejor adoración a Dios. Adora a Dios en medio de la prueba. Adora a Dios en medio del dolor. Adora a Dios en medio de la pérdida. Adora a Dios en medio de la enfermedad. Él es fiel. Él es suficiente para cumplir sus promesas para todo aquel que le ama y le busca con todo el corazón. No es coincidencia, amado amigo, que hayas llegado hasta aquí hoy. Si tú hoy deseas acercarte a ese Dios de paz, a ese Dios de consuelo, a ese Dios de amor, puedes hacerlo a través de su Hijo Jesucristo, quien te dice, hoy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos, extiende tu mano hacia la pantalla y repite esta oración conmigo. Dios, te pido que me perdones y que me limpies y me justifiques con el poder de tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser esa nueva criatura que habla la Santa Escritura. Ayúdame a conocerte, Jesús, y a aprender más de ti. Afírmame en tu verdad. Amén. Creo que esta sencilla oración ha sido escuchada por Dios y fue hecha con todo corazón. Busca a Dios, amigo. Congrégate a una iglesia que te enseñen sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estudia la Biblia. Haz de la oración un hábito en tu vida. Y ahora quiero dirigirme a aquellos que son creyentes, pero están con amnesia en su corazón y su espíritu alejados de su Creador. Cierra tus ojos y extiende tu mano
y cree en esta hora y pídele perdón a Dios. Dios, te pido que tomes el corazón y cada vida de los que hoy se acercan delante de ti. Pon un ardiente deseo por tu presencia en cada uno de tus hijos que hoy escuchan tu palabra. Que aunque te conocen, Señor, llega un momento en que en la fe flaquea y nos olvidamos de acercarnos a ti, buscándote siempre por último. Después de haber agotado ya todos los recursos, Dios, te pido por favor que tú ayudes a tu pueblo a volver su rostro a ti, a que podamos honrarte y adorarte en medio de toda circunstancia, que tu amor nos llene y que podamos descansar en ti. Yo en esta hora los cubro en el poder de tu sangre. Envía tu poder, envía tu presencia, llena a cada uno de sus vidas, Dios, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, con tu paz, con tu fuerza. Y te pido que aumentes la fe de cada uno de ellos hoy, los que oran en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te doy gracias por habernos acompañado hasta aquí y te invito a que respetuosamente dejes tus comentarios al final del video y compartas con todos diciendo: yo adoraré a Dios aún en medio de la tormenta. Comparte este video y bendice la vida de otros. Que Dios te bendiga. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.